Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tecnología. Y vamos a hacer en el día de hoy un ejercicio de circuitos eléctricos. Vamos a calcular en primer lugar un circuito en serie y luego vamos a hacer un circuito en paralelo. En este primer vídeo lo haremos en serie, muy sencillito, lo estáis viendo en pantalla. Luego haremos otro donde lo haremos en paralelo, ¿de acuerdo? Bien, se nos dice, tenemos un circuito tal como el de la figura, en el cual tenemos una pila que nos suministra un voltaje de 4,5 voltios con dos resistencias conectadas en serie, una de 5 ohmios y otra de 10. Y nos van a pedir una serie de cosas. Lo primero que nos van a pedir es calcular la resistencia total o equivalente del circuito. Bien, como el circuito está en serie, para yo calcular la resistencia total, lo que vamos a hacer es hacer RT igual a R1 más R2. Es decir, vamos a calcular directamente la suma de estos dos valores, ¿vale? 5 más 10. Bueno, pues vamos a hacerlo. 5 más 10 nos da un total de 15 ohmios. Bueno, pues ya tenemos la resistencia total, muy sencillito. Apartado B. No dice el apartado B. Ahí. Intensidad total del circuito. Vamos a ponerlo. Intensidad total. Bueno, nosotros vamos a decir que del polo positivo de la pila va a salir una intensidad que va a recorrer el circuito en esta dirección, ¿vale? Este es el sentido convencional de la corriente eléctrica. Esta intensidad o corriente eléctrica va a pasar primero por una resistencia, luego por la otra y finalmente va a regresar, y va a hacer este circuito. Bien, para yo hacer esto tenemos que utilizar la ley de Ohm, que nos dice, entre otras cosas, que la intensidad es el voltaje entre la resistencia. Bien, como quiero la intensidad total, pues la intensidad total va a ser el voltaje total entre la resistencia total. Este circuito yo lo puedo simplificar en un circuito equivalente que tenga una sola fuente de alimentación y una sola resistencia, ¿vale? Esto siempre conviene hacerlo porque nos va a aclarar mucho la situación. Entonces yo digo, mira, pues esta intensidad que sale por aquí va a ser la misma que sale por aquí. Tenemos un voltaje de 4,5 voltios, es decir, yo solo tengo una fuente de alimentación, pues esa. Y la resistencia, en lugar de estas dos, tengo una sola que va a valer 15. ¿Por qué? Pues porque esta hace el mismo efecto que estas dos por separado, porque es como si fuera la que equivale a eso, la equivalente, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, venga, el voltaje total 4,5 voltios, la resistencia total o equivalente 15. Si yo divido eso, vamos a echar mano de la calculadora, nos da un valor de, a ver, 4,5 entre 15, 0,3 amperios, porque la intensidad se mide en amperios, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora al siguiente apartado que va a ser un poquito más, bueno, va a ser sencillito, pero por lo que voy a contar ahora. Fijaos, nos piden ahora, vamos a calcular. Yo sé ya el voltaje que circula, que tengo aquí en el circuito, la intensidad, pero ahora vamos a calcular qué intensidad pasa por cada una de estas resistencias y qué voltaje se consume o qué tensión cae en cada una de estas resistencias. Entonces, lo primero que voy a calcular es intensidad que circula por cada resistencia, ¿vale? Intensidad en cada R. Y para ello tenemos que saber, esto es importante, que en serie la intensidad va a ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque la cantidad que sale de aquí, pensad que esto fuera, yo qué sé, un caño de agua, ¿vale? El agua cuando sale por aquí, la misma que pasa por este lado va a ser la que pase por este. No ocurrirá igual en paralelo, porque en paralelo vamos a tener una bifurcación y el agua se va a repartir por dos caminitos. Y entonces toda la que tengo al principio será un poquito hacia arriba y otro poquito hacia abajo. Pero en este caso, como no tengo bifurcaciones, no tengo paralelos, todo está en serie, la intensidad que circule por la primera resistencia va a ser la misma que la que circule por la segunda y va a ser la misma que la total. Entonces, si yo llamo a esta la primera y a esta la llamo la segunda, la intensidad que circula por la 1 va a ser precisamente estos 0,3 amperios, porque hemos dicho que en serie
siempre es la misma, ¿vale? Y la intensidad que circule por la segunda también va a ser 0,3 amperios. Con lo cual, si yo conectara un amperímetro en cualquiera de estos puntos, siempre me va a marcar 0,3 amperios, porque estamos en serie y en serie siempre es la misma, ¿vale? La que calcules en todas igual. Bien, ¿qué pasaría si en lugar de preguntarme por la intensidad en cada resistencia, me preguntaran ahora por el voltaje en cada resistencia? Vamos a calcular la tensión, que sabemos que voltaje y tensión es lo mismo, en cada R. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que en un circuito el voltaje o tensión que genera la pila va a ser consumido por todos los elementos receptores que tengamos en el circuito. Con lo cual, si yo tengo dos resistencias, esos 4,5 voltios que me está generando la pila, lo va a consumir un poquito la primera y otro poquito la segunda. Pero en total, las dos van a consumir los 4,5 voltios. Bien, para yo calcularlo, vamos a poner la ley de Ohm otra vez, pero no vamos a utilizar esta fórmula que yo he puesto aquí, sino que vamos a poner otra que me va a servir para calcular voltajes. Hay una regla mnemotécnica muy buena que dice viva la reina de Inglaterra, ¿vale? Esto es lo mismo que esta de aquí arriba. Lo que pasa es que de arriba hemos despejado la I y lo de abajo hemos despejado la V, ¿vale? Si sabes despejar, lo despejas en un momentito, si no, con esta regla mnemotécnica te va a salir muy sencillo. Bien, pues como el voltaje ahora sí que no es el mismo, sí lo era la intensidad, recordad, vamos a calcular por un lado V1 y por otro lado V2. Usando esta fórmula digo, mira, si V es R por I, V1 va a ser R1 por I1 y V2 va a ser R2 por I2. ¿Cuánto vale R1? Pues 5 ohmios. ¿Cuánto vale I1? Pues la tengo por aquí, 0,3. Pues si yo multiplico 5 por 0,3, me da un valor de 1,5 y la unidad en la que se mide el voltaje, voltios. Vamos a la segunda. La segunda la podría calcular o directamente decir que como son dos resistencias y entre las dos me tienen que consumir 4,5 y ya una me consume 1,5, la otra será la diferencia. Pero si lo queremos hacer como antes, pues bueno, podemos aplicar de nuevo la ley de Ohm. R2, 10 ohmios, y 2, 0,3, 10 por 0,3 son 3 voltios. Bueno, pues ya tendríamos todo lo que se nos pide en este circuito. Hemos calculado la resistencia equivalente, la resistencia total, que es lo mismo, la intensidad total, y luego hemos calculado voltaje y intensidad en cada una de las resistencias. Si queremos comprobar que me ha salido bien, podemos decir que el voltaje generado tiene que ser el mismo que el voltaje que se consume, ¿vale? Esto no es otra cosa que el principio de conservación de la energía. La energía que se aporta en el circuito es la misma que la que se consume. ¿Y con la que se consume cuál es? 1,5 más 3, pues 4,5 voltios se generan, 4,5 voltios se consumen, con lo cual está bien hecho, ¿vale? Bueno, hasta aquí este vídeo, sencillito, rápido y, bueno, aplicación directa de la ley de Ohm en un circuito en serie, en el cual lo que tenemos que saber fundamentalmente es, para no liarla, ¿vale? Que cuando estamos en serie, la intensidad siempre es la misma, ¿vale? Recordad que la palabra serie lleva una I. Eso significa que la intensidad por la I va a ser siempre igual. En paralelo, lo haremos en el siguiente vídeo, no será la intensidad lo que será siempre igual. Fijaos que no tiene I la palabra paralelo. Será el voltaje el que será el mismo en todas las resistencias que estén en paralelo. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente vídeo que vamos a hacer a partir de ahora. Hasta aquí dejamos este que es en serie, en el cual hemos calculado resistencia total, intensidad total, y luego voltaje e intensidad en cada una de las resistencias utilizando la ley de Ohm en sus distintos despejes y posibilidades. Dejadme un grandísimo like si os ha servido este vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo, que además te lo dejaré por aquí debajo para que puedas practicar tanto el que vamos a hacer de paralelo como uno más en serie, un poquito más difícil que este, para que tengas otro más para practicar, ¿de acuerdo? Venga, pues nos vemos en el próximo. Adiós.